Hola, mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en este video. Hoy traigo una noticia que está sacudiendo las redes sociales y dejando a todos con la boca abierta. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan han roto todo tipo de comunicación. Sí, lo que parecía una amistad tranquila después del final de su relación profesional se ha convertido en un conflicto lleno de tensión, indirectas y declaraciones contundentes. Todo comenzó hace unos días, cuando Halil İbrahim Ceylan mencionó el nombre de Esla durante una entrevista en un programa de televisión turco. Sus palabras parecían inocentes, pero encendieron una chispa que pronto se convirtió en un incendio mediático. Halil dijo con una sonrisa tranquila: Esla es una persona que siempre tendrá un lugar especial en mi vida. Pero lo que quizá no imaginaba era que esas declaraciones no le gustarían nada a la actriz. Según fuentes cercanas a Esla Turkoglu, la actriz llevaba tiempo evitando cualquier comentario relacionado con su antiguo compañero de reparto. Su objetivo era centrarse completamente en su nueva serie y mantener su vida privada lejos del foco mediático. Sin embargo, después de la entrevista de Halil, su nombre volvió a ocupar titulares y comentarios en redes sociales. Y eso, aparentemente, fue la gota que colmó el vaso. En su última aparición pública, Esla respondió con firmeza y sin rodeos: ya es suficiente. No quiero que se siga usando mi nombre para generar atención. Admiro a todos mis colegas, pero pido respeto. Que no se mencione más mi nombre, por favor. Estas palabras, pronunciadas con un tono sereno pero decidido, rápidamente se viralizaron. En cuestión de horas, el hashtag #EslaTurkoglu se convirtió en tendencia en Turquía y luego en varios países de habla hispana. Los fans, como era de esperarse, se dividieron. Algunos apoyaron a Esla, argumentando que tiene todo el derecho de marcar límites y proteger su imagen. Otros, en cambio, defendieron a Halil, asegurando que sus palabras fueron simplemente un gesto de cariño y nostalgia, sin ninguna mala intención. En Twitter, una seguidora escribió: Halil siempre ha hablado con respeto. No entiendo por qué Esla reacciona así. Pero otra respondió: cuando una mujer pide que no se hable de ella, hay que respetarlo. Punto. Mientras tanto, el entorno de Halil parece sorprendido por la reacción de Esla. Según rumores, él no esperaba que su comentario generara tanto revuelo. Un amigo cercano al actor comentó: Halil está muy tranquilo. No buscaba polémica, simplemente respondió una pregunta. No quiere más drama. Sin embargo, el silencio posterior del actor en redes sociales deja entrever que quizá decidió tomar distancia para evitar que la situación escale aún más. En los últimos meses, la relación entre ambos ha sido objeto de constantes especulaciones. Desde que trabajaron juntos en la exitosa serie Emanet, el público no ha dejado de relacionarlos, tanto en pantalla como fuera de ella. La química entre los dos fue innegable, y muchos soñaban con verlos juntos nuevamente, pero parece que eso ya no ocurrirá. En palabras de Esla, cada uno sigue su camino. Estoy feliz con mis nuevos proyectos y deseo lo mejor para todos mis compañeros. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el drama no terminó ahí. Tras la declaración de Esla, varios programas de televisión y páginas de entretenimiento comenzaron a analizar cada gesto, cada palabra y hasta los silencios de ambos artistas. En un conocido programa matutino, un comentarista dijo: lo que estamos viendo es un ejemplo claro de cómo las emociones no resueltas pueden salir a la luz en los momentos menos esperados. Sus palabras abrieron un debate más amplio sobre las relaciones laborales que se transforman en vínculos personales dentro del ambiente artístico. Días después, Halil İbrahim Ceylan publicó una historia en su cuenta de Instagram con una frase que muchos interpretaron como una respuesta velada a Esla: a veces, el silencio es la respuesta más elegante. No mencionó nombres, pero los fans no tardaron en conectar los puntos. Los comentarios se llenaron de teorías, algunos defendiendo la madurez del actor y otros acusándolo de seguir alimentando la polémica con indirectas. Esla,
por su parte, se mantuvo firme en su postura de no volver a hablar del tema. En una entrevista para una revista de moda, se limitó a decir, estoy enfocada en crecer profesionalmente y en cuidar mi paz mental. Las redes pueden ser un arma de doble filo, por eso prefiero hablar solo a través de mi trabajo. Sus palabras fueron aplaudidas por muchos colegas, quienes destacaron su profesionalismo y su determinación para proteger su privacidad. Mientras tanto, los medios continuaron desmenuzando la historia. Algunos periodistas recordaron que no era la primera vez que una pareja televisiva turca pasaba del amor al desencuentro público. En la industria, donde las emociones se entremezclan con la fama, los malentendidos pueden convertirse rápidamente en titulares. Un crítico de televisión escribió, lo que ocurre entre Sly y Halil es un reflejo de cómo la exposición constante puede distorsionar incluso las relaciones más sinceras. A pesar de la tensión, ambos artistas continúan cosechando éxitos por separado. Sly Turkoglu está brillando en su nueva producción, donde interpreta a una mujer fuerte e independiente, un papel que muchos consideran un reflejo de su situación actual. La serie ha recibido excelentes críticas y ha consolidado aún más su posición como una de las actrices jóvenes más talentosas del momento. Halil, por su parte, prepara un nuevo proyecto musical y una película que promete mostrar una faceta diferente de su talento. En las redes sociales, el debate sigue vivo. Los shippers, fans que aún sueñan con verlos juntos, no pierden la esperanza de una reconciliación, al menos amistosa. Sin embargo, las últimas señales no son alentadoras. Ambos han dejado de seguirse en Instagram y han eliminado fotos antiguas, lo que muchos interpretan como una ruptura definitiva. Se acabó una era, escribió un fan con nostalgia. Aún así, hay quienes creen que el tiempo puede curar las heridas. Un tuit viral decía, hoy hay distancia, mañana quién sabe. Lo importante es que ambos sean felices. En medio de tanto ruido mediático, esa parece ser la voz más sensata. El público, fascinado por cada giro de la historia, sigue pendiente de cualquier actualización. Lo cierto es que esta situación ha dejado una lección sobre los límites entre la vida pública y privada, y sobre cómo las palabras, incluso las más inocentes, pueden desencadenar una tormenta cuando millones están observando. En conclusión, lo que comenzó como una simple entrevista se ha transformado en un fenómeno mediático que pone de relieve las tensiones del mundo de la fama. Sly Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan, dos talentos admirados, ahora caminan por caminos separados, intentando reconstruir sus carreras y su tranquilidad personal. Quizás, en el futuro, el tiempo y la madurez les permitan recordar esta etapa con serenidad, entendiendo que, a veces, cerrar un capítulo también es una forma de avanzar. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas noticias del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.